La pregunta que me hacen a mí es, y eso de consultar es muy difícil. Pues, cuando se creó el Estado Libre Asociado, allá para el 50, ese era el modelo que se había establecido en Puerto Rico, de consulta con las comunidades. Me acuerdo porque leí los libros de educación a la comunidad que están en Divetco, en Puerto Rico, o sea, y actualmente están en el archivo del Canal 6, ¿verdad? Las películas de Divetco, ¿verdad? Donde le enseñaban a las personas cómo ser solidarios. Y en esas películas te hablaban de la solidaridad, por eso se construyeron las casas de ayuda mutua. Las casas de ayuda mutua, que es el mismo modelo que donde yo vivo en Barceloneta, donde vive mi padre, casi todas las casas son el mismo modelo allí. O sea, la misma casa de 2 cuartos, sala, comedor y cocina y baño, ¿verdad? En cemento, pues esas casas se construían con ayuda de comunidad. El gobierno les daba el plano, el gobierno le vendía a bajo costo los bloques, el cemento y todo lo demás, y la gente ponía la mano de obra. Pero no era que Carlos hiciera su casa y después se fuera a vivir a su casa, era que Carlos tenía que construir la casa de Marta también, y Marta tenía que ir a construir la casa de Carlos, ¿verdad? Y así se iba haciendo ese proceso de solidaridad. Ibas aprendiendo también que la solidaridad te ayuda también a vencer los vicios, a vencer el crimen, a articular proyectos de país. Entonces se discutían en las comunidades en lo que llaman el presupuesto participativo, que se empezó a hablar en la época de Sila, ¿tá? El presupuesto participativo se hablaba en qué voy a gastar el dinero. Y se tomaban unas decisiones en la comunidad porque la gente tiene que participar, ¿no? Y tiene que participar decidiendo en qué voy a gastar mi dinero, el dinero de la comunidad. ¿Qué es la prioridad ahora? La carretera, el alcantarillado, el poner redes sociales, redes solares, ¿no? Pues la gente define esos proyectos anualmente. Y eso se hacía en Puerto Rico y se discutía continuamente y se hablaba, pero llegaron los políticos y los políticos, detrás de ellos llegaron la gente que quería hacer inversionismo político, ¿verdad? Que querían los contratos para ellos y dijeron que no se podía hacer así porque eso era muy lento. Era lento porque era consultar con la gente, pero era planificación de verdad y planificación indicativa, donde el gobierno también establecía unos proyectos que eran importantes para Puerto Rico. O sea, si hace falta una carretera, la carretera se tiene que hacer. Si hace falta poner los postes de luz se tienen que poner. Y era parte de ese proceso de cómo con el pueblo ibas construyendo todo lo que tú ibas manejando. Y la gente manejaba desde los canales que existen en Isabela, entre Isabela y Aguadilla, que existen unos canales de riesgo. La gente manejaba la limpieza de esos canales, la gente hacía puentes también. Y me acuerdo que eso lo aprendí después de María, cuando fui a visitar una comunidad que el puente se había ido con el río. Como no llegó el gobierno por allí, pues alguien dijo, pues es que yo construía puentes cuando yo era joven, ¿no? Pues dime cómo lo hacía. Entonces lo que hizo fue, el ferretero donó los materiales, ¿no? El de la ferretería, y la gente puso la mano de obra y con los conocimientos de ayuda mutua hicieron el puente, y el puente está todavía hoy. El puente que hicieron, que hizo el ejército y que hicieron los otros con muchos chavos y dinero, ese se fue con Fiona, pero el que hicieron la gente está allí y es respetuoso con el medio ambiente. Así que la gente sí sabe si le damos esas herramientas. No tienes que tener muchos grados universitarios para aprender y que te diga y moverte en esta situación comunitaria que es importante. ¿Y por qué la comunidad es importante? Porque es la única manera que podemos erradicar el crimen y la droga. Y entonces con el plan de ingreso mínimo, que también te ayuda a erradicar la droga, porque no tienes que entonces irte a un punto de droga a conseguir dinero, ¿verdad? Lógicamente tenemos que hacer, en el plan de salud tenemos que trabajar la salud mental y la salud de estas personas que se pueden reintegrar, porque en esa misma comunidad que fui a visitar en Utuado, también tenían una clínica comunitaria, y en esa clínica comunitaria, uno de los que trabajaba allí era uno que ellos habían rescatado de la droga.